Bueno, Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy en la materia de lengua y literatura, 19 de septiembre, día viernes. Buen día, Galarza. Hoy nos falta la compañera Moyano, que no se ha conectado, y tampoco Maldonado. En tal caso, démosle unos segunditos hasta que ellos se conecten, hasta las 10. La clase iniciaba a las 10. Son las 10 y 2 de la mañana y solo contamos con la participación de Dayana Galarza. Démosle hasta las 10 y 5 a ver si se conectan el resto de compañeros. Hasta eso yo les comparto pantalla para que podamos visualizar el contenido que vamos a ver el día de hoy. Algo súper puntual que me encantaría que los estudiantes tengan al tanto es que las actividades que ven conmigo, o sea, la materia en sí, se basa la clase en vivo en el texto que se les sube a la plataforma. Es decir, que si van a hacer la tarea y no se conectaron a la clase en vivo o no vieron la clase grabada, revisen el texto. Allí van a encontrar de forma escrita de qué se trató esta clase. Entonces ya les estoy buscando el tema del día de hoy. El link estuvo programado con tiempo de anticipación para que ustedes puedan conectarse. Como puede visualizar, en la plataforma está el link por el cual ingresaron a esta reunión. También contamos con el libro, que es donde se encuentra el texto que yo les digo, basado en lo que se trata la clase en vivo y el contenido, porque esta clase es grabada y se le sube a la plataforma. La tarea en clase y la tarea en casa son actividades que también se basan en este contenido, que les digo, en el contenido del texto. Entonces, es importante que ustedes puedan revisar, porque en algunas ocasiones me digan, no, ¿sabe qué? Yo no sabía de qué se trataba. Está de respaldo la clase grabada. No solo eso, sino que en el texto también está la información. Solo tendrían que leer. No hay motivos por el cual no realizar la actividad. Entonces, para la tarea en clase tenemos dos ejercicios. Estos ejercicios dentro del texto, que ya les voy a abrir, vamos a encontrar lo que es, vamos a profundizar el tema de la monografía. Gracias, buen día, Barzola. Ya, como ustedes ven aquí, hay bien. una pequeña monografía. Si ven esta página de aquí, esta de aquí es una pequeña monografía que hay. Van a leer esta monografía y basado en esta lectura, ustedes van a analizar, ¿saben qué? Pasa esto y pasa esto, y cuál es la estructura. Entonces, basado en la lectura que van a hacer, que ya les mostré en dónde está aquí en el libro, van a responder cuántas partes tiene esa monografía y van a responder qué subtemas trata esa monografía. O sea, si tiene subtemas, si no los tiene, y si los tiene, cuáles son. También contamos con lo que es la tarea en casa, que también se va a basar en esta monografía que está en la plataforma educativa. Si ven aquí, introducción, ustedes entran a la página, a la plataforma, en la clase del día de hoy. Abajito del link donde se conectaron está el texto que dice libro, allí. Y van a la parte final del archivo y ahí dice introducción. Esta es la monografía que van a leer y van a resolver lo que es la tarea en casa. Pues ahí nos indica cómo se subdivide cada tema o subtema y cuántas páginas tiene esa monografía. Entonces, si vemos que la pregunta es muy fácil, ¿cuántas páginas tiene esta monografía? Si visualizamos aquí nos sale solo una página. Entonces ya tenemos la respuesta. Hasta allí, ¿dudas para la tarea en casa y la tarea en clase? Sí, no, no, sí. No, profe. ¿No? Ok, recuerden que las actividades son hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche sí pueden presentar su tarea, pero ya es tarea atrasada. Así que por favor procuren organizar su tiempo para presentar las actividades. El día de hoy vamos a profundizar el tema de lo que es la monografía.
Eh, usted, Dayana, por favor, coménteme la carátula. Aquí en la carátula, una monografía debe de tener una carátula. En esta portada debe constar el nombre del colegio o de la institución en la cual se encuentre. Por ejemplo, si está trabajando y tiene que hacer una monografía, pues en la empresa donde trabaja, o en el colegio en el que está, o la universidad en la que está, siempre tiene que identificar el ente en el que se encuentra. El ¿Qué nombre te pasó? el nombre de la monografía es indispensable. Eso no puede faltar el nombre del estudiante. Jamás, jamás puede faltar el nombre del estudiante. No, dos nombres, dos apellidos. La disciplina o el área del estudio, el año de educación básica, es decir, o el curso que está cursando o la materia que está viendo. El lugar y la fecha de realización. Por ejemplo, si ustedes están en Guayaquil, no tienen que poner específicamente Avenida 15 y calle 14, no, puede poner Quito y la fecha, 19 de septiembre del 2025. Allí. Tiene una tabla de contenido o índice, coménteme Galarza. Aquí, en donde dice tabla de contenido, por favor lea. Ya, profe. Em, Aquí se registra de la manera ordenada los capitales, los títulos, subtítulos en los que se divide en cuerpo de la monografía, con sus correspondientes páginas. El índice permite al lector saber qué contenido presenta obra y en qué página se encuentra cada uno. Ok. Galarza, ¿cuál es el beneficio de tener esta tabla de contenido en una monografía? Porque, porque está de manera ordenada. Ok. La tabla de contenido, como nos indica Galarza, es donde se registra de manera ordenada los capítulos, los títulos y los subtítulos en los que se divide el cuerpo de la monografía, con sus correspondientes páginas. El índice permite al lector saber el contenido que presenta la obra y en qué página se encuentra cada uno. Por ejemplo, cuando ustedes abren su texto de alguna materia en específica, van a ver que en la parte principal contamos con la carátula, que es donde sale el nombre de la materia, y en las siguientes páginas sale lo que es el índice o la guía. En este contenido van a ver el tema, por ejemplo, la monografía desde la página 15 hasta la 20. Cuando ustedes quieran saber un tema en específico, solo abren la monografía, buscan el tema y ya saben qué página está. De esa manera no tienen que leer todo el libro para saber dónde se encuentra dicha información en un momento de, de importancia, ¿no? Es indispensable tener la tabla de contenido porque abrevia el tiempo. Los capítulos están más centrados, agrega orden y estabilidad a la monografía. Y no solo la monografía, las tesis también tienen una tabla de contenido o un índice. Cuenta también con lo que es una introducción. En la introducción, Barzola, usted coménteme lo que dice ahí en la pantalla. En la introducción se introduce al lector o lectora en el tema. Se explican también las razones por las que se eligió el tema. Se especifica desde qué enfoque o ángulo se la va a tratar. Ok, en pocas palabras, ¿cómo lo diría usted? Yo creo que la introducción es como, es el tema en que uno va a explicar, pero hay que investigarlo a fondo para que solo se centre en ese mismo tema y no se salga del tema que se va a dialogar, ¿cierto? Ok, excelente. Algo puntual que dijo Barzola. En la introducción se debe de plantear el tema principal. Se enfoca en eso, en lo principal, en lo que vayan a hablar, pero lo principal. No puede haber un subtema en una introducción.
tiene que haber un tema principal. Ahora, en el desarrollo sí puede haber un subtema, pero nunca en la introducción. En el desarrollo, buen día, Iris Macas. Bienvenida a la clase del día de hoy. Estamos hablando sobre lo que es la monografía. Me comenta usted el tema de desarrollo. Buenos días, licenciado. Buen día. Le leo el de desarrollo. Por favor, muchas gracias. Desarrollo es el cuerpo de la monografía donde se expresan las tareas de selección, de análisis del material y de su elaboración. Ok, usted en sus términos, ¿cómo me diría que es el desarrollo de una monografía? Coménteme en sus términos, en sus palabras, cómo es un desarrollo. La escuchamos. Bueno, recordemos que el desarrollo, como decía la compañera Macas, es el cuerpo de la monografía. En un cuerpo de la monografía vamos a detallar sus partes. Cuando detallamos sus partes, allí podemos ampliar los subtemas que queramos intervenir dentro de un tema principal. No puede ser un tema aislado del tema principal, tiene que ser un subtema de la misma rama, para que así se puedan expresar lo que son las tareas de selección o de análisis del tema. Es decir, si tiene que, para que el lector pueda tener una interpretación correcta del tema central, el desarrollo tiene que estar vinculado a la introducción y a lo que es la carátula en sí, a lo que es la tabla de contenido y a la introducción, como les digo. En las conclusiones, aquí es donde se sintetizan las ideas más importantes de la monografía y las conclusiones a las que se debe de llegar el lector o el actor quiere que llegue la persona, pues, ¿no? La conclusión no tiende a ser muy grande, la conclusión tiende a ser máximo 2 párrafos. Máximo 2 párrafos, porque la conclusión es una sintetización, es decir, que es un resumen corto, en donde abrevias toda la monografía en ese espacio. También cuenta pues con lo que es la bibliografía. Recuerden que la monografía tiene que ser de hechos reales, de fuentes confiables. Si ustedes quieren hacer una monografía de un tema en específico, tienen que buscar fuentes confiables y referir, pues, usar la bibliografía para aplicar la norma APA y poder pues sustentarla, porque si ustedes hacen una monografía sin una bibliografía, eso no es monografía. ¿Bajo qué criterios se justifica la investigación que estarían haciendo? Porque las monografías son de carácter formal y son informativas y en algunos casos argumentativas, pero cuando son argumentativas también deben de tener su justificativo, tienen que tener su base por la cual llegan a ese argumento. No es solo argumentar sin un vacío, tienen que argumentar bajo una referencia científica o algún hecho en específico que tenga evidencia. A eso se le agregan lo que son los anexos, que los anexos pueden ser las tablas de información que se consideran para facilitar lo que es el contenido, pueden ser estadísticas, pueden ser entrevistas, documentos básicos, imágenes, pueden ser imágenes, croquis, todo lo que sea un anexo. Eso de allí le da peso a la monografía porque le da un contexto visual. Si es una monografía por ejemplo, de un hecho político, al agregarle imágenes, digamos, al agregar imágenes a eso, se le da la vividez a la información. Hasta allí, ¿tenemos dudas? No, profe.
Ya, ok. En la introducción vamos a establecer el porqué de la utilización de dicho tema en específico. En la segunda, pues como podemos ver aquí tenemos un ejemplo, como hablábamos en la clase anterior, que les programé una actividad sobre qué pensaban ustedes sobre el maltrato animal. ¿Sí se acuerdan, Galarza? Sí, profe. Yo sí, Sí. profe. Sí, ok, gracias Barzola, gracias Galarza. Eso quiere decir que sí están al tanto de las actividades. Aquí tenemos un ejemplo de una pequeña monografía en ese tema del maltrato animal. Tiene lo que es el índice, que no cuenta como una página, tiene lo que es la introducción, y a partir de la introducción es que se empiezan a contar las páginas. Es decir, que la carátula ustedes la ponen pero no cuenta como página, y el índice tampoco cuenta como página aunque allí esté. A partir de la introducción se empiezan a contar las páginas, llevan numeración. En la introducción vamos a establecer el porqué de la utilización de los animales para experimentos, y en eso vamos a poder derivar lo que es la dicotomía del ser humano-animal y la necesidad de la utilización de los animales. En esa parte vamos a hacer lo que es el análisis ético de la utilidad de los animales para experimentación. En ese mismo espacio de la introducción también postulamos lo que es el análisis filosófico a favor de la experimentación de los animales, es decir, que tenemos un lado positivo y un lado negativo. En este ejemplo, primero nos está dando el lado, el lado positivo, digamos, porque dice, vamos a, en la introducción, hacer la dicotomía del ser humano-animal y la necesidad de utilizar animales. Allí viene lo que es el contrapuesto, pues, ¿no? El debate dentro de la misma introducción. Se postula filosóficamente a favor de los experimentos en animales, en la anterior, pues no. Y de ahí también se postula el tema en contra de los experimentos en animales. Es decir, que tenemos que dentro de la misma introducción poner el lado positivo y el lado negativo en orden. De allí se pone la situación de hoy, un hecho actual que asemeje al tema central, las consecuencias de los postulantes que vendrían a ser los animales tienen los derechos que también vendría a ser un beneficio, dependiendo de la interpretación de cada uno, pues, ¿no? Porque algunos no piensan muy bien al respecto de los derechos de los animales, otros están a favor, otros en contra, depende, ¿no? La conclusión, como les decía, la conclusión es corta, no debe ser larga, máximo 2 párrafos. Claro que el párrafo no va a ser de 2 líneas, recordemos que un párrafo está entre las 4 y las 7 líneas. La bibliografía y los anexos, que son las declaraciones, pues, de imágenes, tablas, estadísticas, entrevistas, así. Entonces, aquí tenemos lo que es la monografía, que les decía, en la cual se va a basar la tarea en clase y la tarea en casa. Los invito a que se lean este contenido para poder desarrollar la tarea en casa y la tarea en clase. Recuerden, esta clase grabada es basada en el texto que se encuentra en la plataforma. Si ven aquí es donde dice libro, allí está el texto, y esta tarea en clase y esta tarea en casa, como todas, se va a basar en este contenido. En el libro, la clase del día de hoy está basada también en el libro. Sí, es decir, que si tienen dudas, revisen el material que está en la plataforma, y si no, los invito a que se conecten a la clase en vivo para que podamos seguir revisando más temas al respecto. Ustedes me confirman si tenemos alguna duda para poder tomar captura de pantalla y quedar constancia con los estudiantes que se conectaron el día de hoy. Yo no, profe. ¿No? ¿Alguien más tiene dudas? Me comentan. Es importante que aprendamos esto de la monografía, ¿no? No, profe, yo no. No, ok. Porque en algún momento van a tener que desarrollar una monografía. Y las monografías, pues no, ustedes están viendo ahorita un ejemplo porque estamos recién abarcando este tema.
y vemos monografía, que la clase anterior desarrollamos una monografía de media página, ya esta ocasión estamos viendo una monografía de una página. Recordemos que las monografías tienden a tener como un mínimo de 20 páginas y puede extenderse hasta la creatividad del escritor. Ok, voy a compartirles. Cerrar. Me confirman allí, ya. La clase del día de hoy la finalizamos con los estudiantes activos y participativos, Dayana Galarza, Alison Barzola, Iris Macas. Presente, profe. Gracias, Barzola, por conectarse el día de hoy. Mis niños, se les invita a lo que es para la siguiente clase en vivo. Realicen las actividades, que es hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, les repito, si se siguen recetando actividades, si pueden entregarlas, pero ya estaría atrasada. Es decir, organícense porque son las 10 de la mañana, tienen hasta las 10 de la noche. Es bastante tiempo para poder realizar las actividades. Si tienen alguna duda, me pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa y si la respuesta no entra dentro de este espacio, los invito a que se conecten a la clase en vivo. Fue un placer inmenso estar con ustedes. Recuerden realizar las actividades basadas en el texto que está en la plataforma. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Que tengan buen día. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense.